Buenos días, mi nombre es Omar de la Cruz y hoy voy a hablar de lo que son las bases de datos no SQL. Una base de datos no SQL se diferencia de las bases de datos tradicionales, las SQL, porque no utiliza un esquema de tablas rígido de filas y columnas, lo cual le permite tener más flexibilidad y rapidez a la hora de almacenar datos y estructurar dichas bases de datos. Hay diferentes tipos de bases de datos no SQL, entre las que podemos encontrar la base de datos las bases de documentos que almacenan datos en documentos flexibles como JSON o Vision. Son ideales para contenido dinámico como catálogos y perfiles de usuario. Podemos utilizar este tipo de base de datos utilizando el motor MongoDB o Firestore. También tenemos bases de datos de clave valor que guardan datos como una colección de pares clave valor simple. Para utilizar esta, podemos utilizar el motor Redis. También están las orientadas a columnas, las cuales organizan datos por columnas en lugar de filas. Estas son optimizadas para agregaciones rápidas sobre grandes volúmenes de datos. Este tipo de base de datos se utiliza mayormente en Big Data y analítica. El motor de datos que podemos utilizar para estas bases de datos es Cassandra. Y podemos también encontrar las bases de datos basadas en grafos que representan datos en nodos y aristas ideales para modelar relaciones complejas entre los datos. Se utiliza mayormente en redes sociales, motores de recomendación y detección de fraudes. Eh, un motor de base de datos para este tipo de base de datos no SQL sería Neo 4J. Hay características fundamentales de las bases de datos no SQL, como son su esquema flexible, que como dijimos, a diferencia de las bases de datos relacionales, las no SQL no imponen un esquema fijo, lo cual permite almacenar y manejar datos semiestructurados y no estructurados con facilidad. También la alta escalabilidad, ya que están diseñadas para escalar horizontalmente. Las bases de datos no SQL pueden manejar grandes volúmenes de datos y un alto tráfico distribuyendo la carga a través de múltiples servidores sin interrupciones. También un rendimiento óptimo, como habíamos mencionado anteriormente, son más rápidas y flexibles que las bases de datos relacionales, ya que no tienen que buscar los diferentes datos a mostrar en las diferentes tablas, en cada una de las cuales tiene que ejercer una búsqueda. Aquí todo está puede estar en documentos, pero es mucho más rápido y fácil el acceso a la información. También manejos de datos diversos, ya que estas son ideales para gestionar datos no estructurados o semiestructurados, como son documentos JSON, grafos de relaciones, pares clave valor y columnas. Algunos casos de uso en los cuales sería más conveniente utilizar bases de datos no SQL serían las aplicaciones web y móviles. Son ideal porque estas son ideales para manejar grandes volúmenes de datos generados por usuario, como perfiles, sesiones y contenido dinámico. Las redes sociales cae un poco en la categoría anterior, ya por el tema del contenido dinámico, pero también eh, son buenas porque permiten manejar eficientemente posts, comentarios, likes y relaciones complejas entre usuarios. Otro caso de uso, el de chats y mensajería en tiempo real, ya que como son de fácil acceso y son rápidas, son ideales para manejar datos que van cambiando constantemente. También para juegos en línea, eh, ya que manejar datos de usuarios, puntajes, inventarios de juegos y estado en tiempo real es una de sus ventajas. También está el Internet de las cosas, porque podemos procesar y almacenar flujos masivos de datos de sensores y dispositivos inteligentes de manera distribuida. Y finalmente, proyectos con datos cambiantes. Habíamos mencionado ya el ejemplo de los chats de mensajería en tiempo real, los juegos en línea. Este tipo de aplicaciones constantemente
los datos van cambiando constantemente, por ende, una base de datos no relacional es ideal por su rapidez y flexibilidad. Esto sería todo por este video. Muchas gracias.